y transcripción. Ok, bueno, buenas noches a todos. Nuestro grupo conformado por Giselle Vargas, Andrea Medina y Gonzalo Oñate, vamos a hablar sobre el software Cadima. Es un software que ayuda a hacer revisiones sistemáticas de artículos, software robusto en comparación con algunos otros que están en el mercado. Lo primero que toca hacer en el software, es entrar a a la página web de Cadima, es cadima.info, y una vez ahí tenemos que darle en acceso, le damos en acceso, nos logueamos, creamos nuestro registro, nos registramos, y una vez que hemos creado nuestros registros, pues ingresamos. Ahí inmediatamente pues podemos ver una página en donde nos dan unos recursos. Esos recursos tienen que ver con algunas conferencias que ellos dan y ofrecen. Hay unos videos muy interesantes que están ahí abajo en YouTube, aquí donde estamos señalando. Entonces ahí uno los puede ver para poder de pronto tener más claro los procesos para trabajar con esta herramienta. Bien, luego de que ya eso accedemos a Cadima, al programa en sí, y acá pues vamos a tener esa pestaña azul en la que estamos señalando, es para crear los proyectos que vayamos a realizar. Nosotros ya tenemos un proyecto que ha sido trabajado, entonces vamos a ir sobre ese mismo. Entonces, cuando creamos el proyecto, tenemos que poner un título. Luego tenemos que poner también en settings o en los ajustes, tenemos que ponerle cómo está, si está en curso, si está terminado o publicado, pues eso está en curso porque vamos apenas a realizarlo. Y la pestaña de sí o no es si queremos que esto que esté oculto o no a las personas que entren a la plataforma. Nosotros sí queremos que esté oculto, va a estar cerrado solo para los integrantes del equipo. Por otro lado, tenemos que definir si es una revisión sistemática o si es un mapa sistemático lo que queremos analizar. En el caso nuestro, pues es una revisión sistemática, le damos clic al lado izquierdo. Y el tipo de pregunta que abordaremos, en este caso, pues nosotros tenemos que definir cuáles serían esos cuestionamientos que tenemos que hacer. En este caso particular, por default, la plataforma nos da 4 opciones. En este particular, pues vamos a escoger el que tiene que ver con población, con intervención, con comparación y con outcome, que es como resultados. Entonces serían como los aspectos que evaluaríamos. Y luego, a continuación, tenemos que poner a los miembros del equipo. En este caso, pues está Lisette como la coordinadora. Lisette ha añadido a Gonzalo y a Andrea como colaboradores. Continuamos luego con la búsqueda de literatura. En búsqueda de literatura, tenemos que crear la cadena de búsqueda. Le vamos a poner trauma intergeneracional. La base de datos es Scopus. Y la fecha en la que fue accedida en el proyecto. Y ahí pues le damos finalizar. Y pues va a aparecer nuestros 36 registros que vamos a depurar porque tendríamos que definir si hay repetidos o si no hay repetidos. Entonces, Gonzalo, sí. ay, qué pena, pues es un ensayo, ¿cierto? Pero No, no, no entonces es ensayo, no es ensayo, pero tranquila, tranquila que sirve que estamos trabajando en equipo, dale. aquí lo que hice fue mostrar, ¿cierto? Cómo se crea una cadena de búsqueda y aquí en la flechita pues vamos a subir el archivo .ris. Pero como nosotros ya lo habíamos subido y estamos trabajando con este que ya estaba, entonces pues
Básicamente lo que se hace es eliminarlo, ¿cierto? Para que nos quede solo con el que estamos trabajando. Correcto. Sí, la idea es que con esa flechita es como subimos nosotros el archivo, que tiene que tener dirección .ris. eh, de hecho, podríamos subirlo, hagamos la subida, Liz, no importa. Lo agregamos, lo traemos, lo ponemos y luego lo eliminamos. No habría inconveniente, pero es como para que se sepa cómo es el proceso. Bueno, eh, aquí lo importamos y simplemente pues finalizamos. Ahí están las 37 y finalizar y va a aparecer ahí. Para efectos pues de la explicación pues vamos a eliminarlo, vamos a borrarlo y vamos a continuar con el que ya tenemos arriba. Muy bien, luego de hacer esto, tenemos que determinar o tenemos que distribuir con los otros participantes los artículos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, aquí, bueno, acá tenemos que revisar si hay alguno, no, es que ya lo depuramos, ¿no? Ya fue depurado. Nada, entonces aquí ya pues dejo en manos de ustedes a nuestra compañera Andrea para que nos explique cómo se pondrían las variables que vamos a trabajar pues en la revisión sistemática. ¿Listos? Listo. Bueno, buen día para todos. Vamos a continuar con la segunda fase de nuestro video explicativo sobre cómo hacer la utilización del software de Cadima. Ahora vamos a encontrar en esta pestaña de selección de estudios lo que básicamente vamos a hacer y lo vamos a brindar aquí con 3 pautas. La primera es que vamos a establecer unos criterios de selección para definir el equipo que va a hacer la revisión de los artículos y que será liderado por el coordinador. Ese equipo lo que hará es abordar en esta oportunidad la revisión y también va a realizar una verificación de coherencia de esos artículos. Esto lo realiza el coordinador, quien va a decidir cuáles son los miembros del equipo que van a participar en esta revisión. Como segunda pauta es importante tener en cuenta que va a decidirse también de qué modo se van a aplicar los criterios frente al título, el resumen y el texto completo. Como tercera pauta, el coordinador en esta parte de selección de estudios también va a decidir quiénes serán los revisores que van a calificar de forma independiente y en paralelo los estudios seleccionados y cuáles van a pasar al proceso de selección. Ahora vamos a pasar a la lista de criterios y de palabras clave. En esta pestaña vamos a encontrar 3 subpestañas a su vez. La primera pestaña es sobre el título y el resumen. En esta primera, básicamente, lo que vamos a hacer es definir cuáles son los criterios y qué elementos claves están anclados a esos criterios. Como la pregunta de investigación que hemos venido seleccionando es de tipo PICO, entonces nuestros criterios pues estarán regidos sobre población, intervención, comparación y resultados. Los elementos claves pudieran ser en relación a sus criterios, pero por ejemplo en población podemos poner adultos, niños, adolescentes. Para el presente ejercicio académico lo que vamos a hacer es tomar los elementos claves como elementos claves los mismos criterios para poder avanzar rápidamente. En la segunda pestaña ustedes encontrarán una casilla que dice texto completo. En esta segunda pestaña tenemos la posibilidad de importar los mismos criterios que vamos a tener en cuenta en el título y en el resumen. Si llegásemos a necesitar otros, estos también deben estar definidos sobre los criterios del tipo de pregunta, que recuerden es una pregunta tipo PICO. Y para este ejercicio básicamente lo que hicimos fue importar los mismos criterios de la pestaña anterior. Y ya ustedes van luego a la tercera pestaña que se denomina palabras clave. En esta última pestaña de palabras clave, lo que vamos a hacer es relacionar el concepto que vamos a buscar tanto en el título como en el resumen y en el texto completo. Allí lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un color, le vamos a pedir que por favor no discrimine entre mayúsculas y minúsculas y luego vamos a seleccionar esa palabra clave donde la queremos encontrar en el documento.
si en el título, en el resumen o en el texto completo. De tal forma que cuando ustedes vayan a hacer la apertura de los documentos, las palabras estarán semaforizadas con los colores que ustedes han definido. Luego que ya tenemos establecido todos estos criterios, nos aparece un botón en donde nos dice que estamos seguros de que esos realmente son los criterios. Recuerden, por favor, que una vez que le demos clic en este botón, no vamos a poder cambiar esos criterios, así que debemos estar completamente seguros antes de hacer esta operación. Y como nosotros ya lo hicimos, pues vamos básicamente a seguir en la pestaña Verificación de consistencia. En este botón nos podemos dar cuenta que ya se ha realizado una verificación de consistencia por parte de los miembros del equipo y del coordinador, quien asignó a cada uno 2 artículos. Recuerden, por favor, que estos 2 artículos deben ser los mismos para cada uno. En el resumen, ellos calificaron si existen o no palabras señaladas en los criterios. Y también ustedes pueden marcar si estas palabras claves no son claras dentro del título y del resumen. Ahora lo que vamos a hacer es que seguimos con la pestaña de verificación de resultados. En esta ventana vamos a encontrar los resultados de esa evaluación que realizaron ya previamente las 2 personas que fueron seleccionadas como miembros del equipo. Y aquí nos muestra un recuadro donde nos muestra los resultados de la comparación de coherencia, donde nos relaciona los 2 artículos y las respuestas que orientarán hechos frente a esos 2 artículos. En caso de que se hubiese generado algún grado de inconsistencia en estos, la primera revisión que realizó el coordinador únicamente puede entrar a revisar la calificación y considerar si es necesario modificarla o no. Una vez que el coordinador considere que en la comparación de coherencia ya están bien, pues el paso a seguir es que vamos al botón de aplicar criterios. En este botón de aplicar criterios, el coordinador tiene que seleccionar cuál de estas 2 opciones desea hacer primero. Si lo que hace inicialmente es aplicar los criterios al título y el resumen al tiempo y luego únicamente al texto completo, o si primero lo aplica al título, luego al resumen y luego al texto completo. Todo por separado. En esta oportunidad hemos seleccionado la primera opción. Ahora el coordinador debe decidir cuántas personas van a calificar el del título y resumen de los 36 artículos que, como nos explicaba nuestro compañero, fueron seleccionados. Si selecciona una persona, pues a esta persona se le va a otorgar el 100% de responsabilidad. Pero si le asignan a 2 personas para evaluar, entonces se puede otorgar un porcentaje a cada una de las personas. Es decir, 50-50 o 70-30. Esto solamente lo puede hacer el coordinador, tanto para la evaluación del título y el resumen como para el texto completo. Ahora seguimos en la pestaña de título y resumen, donde lo que podemos revisar es el progreso de la revisión. Ustedes pueden observar acá que en el botón de proceder vamos a calificar el título y el resumen de los 36 artículos que han sido subidos para esta revisión sistemática, los cuales van a ser evaluados por una persona tal como lo definimos en la pestaña anterior. Acá en la parte de abajo vamos a encontrar el listado de los 36 artículos. Todos están en verde porque a todos ya se les realizó la revisión. De igual forma, en la pestaña de texto completo podemos revisar el progreso de la calificación. Por ejemplo, en el botón de proceder también se hace la calificación de todos los artículos y en esta parte se hace la extracción de documentos completos. Kadima internamente hace una búsqueda general en la web, en internet, y extrae todos los documentos que tienen acceso libre. Acá en esta parte de abajo ustedes pueden observar que solo los artículos que están en verde tienen el texto completo y fue a esos a los que se les realizó la revisión de las palabras claves frente al texto completo. Luego de la calificación del texto completo, podemos ir a la verificación de consistencia del texto completo. De igual forma, si existiera una inconsistencia porque la revisión, la calificación la hicieron 2 miembros del equipo,
el coordinador puede determinar y cambiar la calificación para eliminar esas inconsistencias. Como para este ejercicio solo se usó un calificador que fue el coordinador, no se encontraron ni se han generado inconsistencias. Luego pasamos a la pestaña de seleccionar estudios. Dentro de esos artículos, acá lo que se hace es que aparece un listado de todos los artículos que tienen el texto completo. Entonces, lo que se hace es que aparece un listado de todos los artículos que tienen el texto completo y a cada uno de ellos se puede ingresar o sumarle una descripción que contiene ese artículo a forma de estudio. Como por ejemplo, en este primer artículo, ustedes van a observar que se ha determinado que la población es de 3 hermanas y que se están tratando experiencias de guerra de forma positiva y negativa. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces pasamos a la pestaña de extracción de datos. Aquí la herramienta nos muestra que debemos seguir 3 pasos. En el paso 1 vamos a definir nuestros criterios de evaluación. En el paso 2 vamos a definir las columnas para extraer los datos de estos estudios. Y en el paso 3 vamos a realizar la extracción de datos. En nuestro primer paso de definición de criterios, lo que básicamente nos dice Cadima es que podemos seleccionar los criterios basándonos en el sesgo de selección, realización, detención y deserción. En esta oportunidad, pues hemos usado estos 3 basándonos en estos criterios. Y hemos definido una escala para la población frente al estudio del rango de edad. Si está en la escala de 18 a 30, de 31 a 60 o de 60 años o más. Luego seguimos con la definición de las columnas. Más adelante van a poder, les voy a mostrar dónde se va a hacer esta calificación de criterios. Nuestro segundo paso sobre definir las columnas para la extracción de datos. Por defecto, Cadima nos selecciona 8 criterios para la extracción de datos, entre los cuales está el comentarios, el título, identificación del estudio, el autor, pero adicional a estos, nosotros podemos adicionar cuantas columnas necesitemos. Para esta oportunidad agregué una columna que se llama soporte, en donde básicamente vamos a copiar información que como dice el título de la columna soporte, a nuestro análisis que estamos realizando. Y la otra columna que llamado citas, en donde vamos a hacer referencia a soporte teórico especialmente. En esta pestaña podemos, además de añadir columnas, podemos descargarlas, la plantilla como tal, podemos importar las columnas. Si estamos trabajando desde un Excel, podemos posteriormente importarlo para que nos aparezcan acá y seguir trabajando desde el aplicativo. Seguimos con nuestro último paso, que es la extracción de datos. Y acá encontramos la información de los artículos, denominando la información que hemos seleccionado. Aquí podemos acceder al PDF para irlo leyendo y poder ir marcando o dando continuidad a las citas que nosotros hemos puesto adicionales, a las columnas que hemos puesto adicionales. Continuamos con la pestaña de valoración crítica y es aquí donde vamos a hacer la calificación de los criterios que acabamos de seleccionar. Seguimos con la evaluación de los dos estudios que hemos venido trabajando y al hacer clic sobre uno de ellos, pues se nos despliega esta ventanita donde vamos a marcar la población de este estudio, en qué rango de edad se encuentra, si está relacionando con algún tema de conflicto o de guerra y si tiene que ver con un diagnóstico de trauma intergeneracional. Hacemos lo mismo con los demás artículos. Luego pasamos a nuestra
pestaña de ajustes en donde vamos a determinar qué personas van a realizar la calificación. Podemos elegir a todos los miembros, pero pues en este caso únicamente hemos seleccionado al coordinador para seguir avanzando, porque hasta que los miembros del equipo no hagan la evaluación, la aplicación no nos va a permitir continuar con el ejercicio. Luego seguimos con una evaluación crítica de resultados en donde básicamente es un resumen de lo que hemos realizado. El primero, los criterios que nos extrae Cadima por defecto y los que nosotros hemos venido solicitando, los criterios que hemos venido solicitando. Luego en nuestra pestaña de síntesis de datos encontramos la opción para descargar la hoja de la extracción de datos en formato de Excel y los resultados de la evaluación crítica también en formato de Excel. Y finalmente nos presenta los resultados del análisis que nos brinda Cadima, en donde pues nos aparece un flujograma, también nos aparece un diagrama en donde nos muestra cuáles son los el porcentaje de artículos con texto completo que corresponde al 30% y el porcentaje de artículos que no tienen el texto completo que corresponde al 69%. En nuestra siguiente pestaña encontramos una cantidad de información la cual podemos descargar y hacer uso para nuestro análisis y nuestra revisión sistemática. Podemos descargar el diagrama de flujo en formato de Word, los resultados de la búsqueda bibliográfica también en Word, lista de referencias, podemos descargar los criterios de selección que previamente nosotros hemos definido en los pasos en las pestañas anteriores. Podemos descargar los criterios de la valoración crítica. Podemos descargar una hoja de Excel con la extracción de datos y podemos descargar un Excel con los resultados de la evaluación crítica. Todos estos elementos pues, son los que nos arroja el ejercicio que acabamos de realizar con Cadima. Y ese sería todo el ejercicio que realizamos en este aplicativo.